pequeños, después de un corto descanso vamos a continuar con nuestras actividades y el día de hoy también vamos a trabajar nuestra área de religión. Vamos a continuar con los milagros de Jesús y el día de hoy vamos a hablar acerca de la multiplicación de los panes y peces, ¿no? Aquí en la pizarra tenemos la imagen de Jesús y tenemos una canasta con 2 peces y 5 panes que en ese instante lo tenían. Y ahora vamos a ver cómo es que esta cantidad multiplicó Jesús. La lectura que les voy a leer está en su cuaderno, así que con ayuda de papá o de mamá pueden seguir para poder comprender la lectura. Entonces presten mucha atención a la lectura. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de ahí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saber, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús al gentío. Le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en un despoblado y es muy tarde. Despedid a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, danles vosotros de comer. Ellos les replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Le dijo: tráemelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos. Y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Muy bien, pequeños. Entonces, en esta lectura, ¿qué nos comenta? ¿Qué nos cuenta esta historia? Que Jesús se fue a un lugar, ¿no? Al enterarse de la muerte de ¿quién? De Juan el Bautista, ¿ya? Y al enterarse la gente lo empezó a seguir, ya sea por tierra, por barco, pero lo empezó a seguir. Llegaron a un lugar y Jesús empezó a curar a los enfermos. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que estaban en un lugar despoblado, que despidiera a la multitud para que ellos pudieran ir a las aldeas y a comprar comida. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Por qué, no? Porque ustedes mismos alimentanlos. Y los discípulos replicaron y le dijeron: no, si solamente tenemos 2 peces y 5 panes y hay mucha gente. Entonces Jesús les dijo: tráiganlo, traigan esos 2 peces y esos 5 panes. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Cogió los 2 peces y los 5 panes que se encontraban en una canasta y alzó su mirada al cielo, dijo las bendiciones y ahí se produjo el milagro. Entonces, los panes se multiplicaron, ¿ya? Los peces también se multiplicaron. Y así, con ese milagro, toda la gente que estaba ahí se alimentó, ¿verdad? Entonces, podemos ver el milagro que Jesús hizo, que realizó. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos enseña esto? Que debemos de tener fe. Nuestro área de religión es para eso, para que ustedes puedan desde muy pequeños a poder tener fe. ¿En quién? En Dios, que Él todo lo puede, que Él es todopoderoso, tardará un poco, pero realiza los milagros, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos dice, tener fe. Los discípulos no tenían, ¿se recuerdan? Pero si solamente tenemos 2 peces y 5 panes, ¿cómo vamos a alimentar tanta gente? Y Jesús les dijo: tráelo. Y hizo el milagro y así pudo alimentar a toda la gente que estaba ahí y todos quedaron satisfechos.
Hasta incluso los discípulos también comieron, ¿ven? Entonces, debemos de tener fe, debemos de creer en Dios que es todopoderoso. ¿Mm? Muy bien, ahora sí, hemos hablado de los milagros de Jesús y hemos concluido con la multiplicación de los panes y peces que Jesús realizó, ¿verdad? Alimentó a mucha, pero mucha gente. Como les mencioné anteriormente, la lectura lo tienen ahí en su cuaderno. Después está la siguiente ficha, que es esta. ¿Lo tienen? Ahí en su cuaderno. ¿Y qué es lo que vamos a realizar aquí? Dibuja, dice, ¿no? Dibuja en las canastas de la derecha muchos panes y pescados. Miren, aquí tenemos 5 panes. En esta canasta que está vacía, ustedes van a dibujar muchos panes. ¿Ya? Igual acá los peces, en la canasta que está vacía, muchos peces. Algo así como esto. Entonces, recordando que Jesús es milagroso, que nosotros debemos tener mucha fe en Él, creer en Él. Como les dije, tardará un poco, pero no se olvida de nosotros. Día a día, si el día de hoy estamos sanos, saludables, no nos ha faltado qué comer, es gracias a qué, gracias a Él. Muy bien, pequeños, entonces, ahora sí, después de un ratito, vamos a continuar con Mini Chef.